La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos ofrece a través de su departamento de escuela sabática conocer mucho más a Jesús el Creador, el Sustentador y el Salvador, por medio de historias auténticas, dramáticas que atraerán la mente infantil y juvenil, las cuales nos harán experimentar los principios divinos, produciendo en nosotros felicidad y esperanza mientras vemos la muerte a nuestro alrededor en este tiempo desastroso. Le invitamos para que se interne en este libro maravilloso, el primer libro de la Biblia escrito por Moisés antes de que termine el segundo milenio. Misión TV presenta el Génesis. Hola mis hermanos, amigos, un placer saludarlos. Misión TV les agradece su atención, les agradece que se conecten. En esta ocasión vamos a estudiar la lección 8 que se titula La Promesa. Quiero invitarles a inclinar el rostro para hacer oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y también de repasar la guía de estudios de la escuela sabática. Suplicamos que bendigas, Señor, a los que están conectados, que bendigas a los que son padres, a los hijos, a los jóvenes, y permite bendecir grandemente a todas las mujeres. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección 8, que se titula La Promesa, puede ser que el autor tenía motivos para dudar si le ponía de título La Promesa o La Profecía, pero le puso La Promesa, y el versículo de memoria dice en Génesis 24:1 que Abraham era viejo y era bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esta sección nos lleva al momento culminante de la experiencia religiosa de Abraham, al sacrificio de Isaac. Este sacrificio es la prueba de fe que Dios le puso a Abraham. Este suceso intrigante marca el centro de la estructura del libro de Génesis. Se explorarán varias preguntas. Al estudiar este tema, las preguntas que se van a explorar es, en primer lugar, ¿cuál es el significado de la prueba que Dios le puso a Abraham? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en contradicción con la promesa? ¿Cómo proveería Dios, según dijo Abraham a su hijo Isaac? ¿Cómo proveerá Dios? ¿Por qué cambió el sacrificio de Isaac, la expectativa de un cordero, finalmente a la de un carnero? ¿Cuál es el sentido teológico y profético del sacrificio, digámosle, fallido? Después de este dramático incidente, no ocurre ningún acontecimiento importante en la vida de Abraham, más que la siguiente historia destacada con el matrimonio de Isaac y Rebeca, y también con el matrimonio de Abraham con Cetura, ya que murió Sara. Finalmente Abraham pues muere, como dice el versículo de memoria, bien avanzado en años. La temática de la lección de esta semana es la importancia de la expiación. También el sacrificio de Isaac implica más que un problema ético o un encuentro existencial. La narración bíblica trata sobre el tema de la expiación, o sea, de la enmienda del pecado. Revela también su misterio, el misterio de la piedad, su significado profundo, su proceso cósmico y también su proceso universal, y cuál es el propósito escatológico hasta que llegue el fin del mundo,
y el inicio del otro mundo. En cuarto lugar, vamos a ver el llamado de Dios a Abraham formulado para bendición de las naciones. Este llamado se cumple mediante la expiación intentada en el sacrificio de Isaac. Además, veremos el tema hermoso del poder de la oración, el tema romántico del matrimonio de Isaac, que se fundamentó en las oraciones, y también la hermosa historia de la oración de Eliezer. Su cumplimiento es especialmente inspiradora y rica en significado y lecciones espirituales. La idea de la expiación vuelve a aparecer con el carnero, que al verlo Abraham se sorprendió. Abraham e Isaac estaban esperando ver un cordero, no un carnero. Al tembloroso interrogante que Isaac le hizo a su padre, ¿dónde está el cordero?, que implicaba otra pregunta. Isaac estaba preguntando, ¿soy yo el cordero? Y Abraham, ustedes saben, le respondió a su hijo, Dios se proveerá. La intención de esta historia no era responder lo que los seres humanos deben hacer o darle a Dios para obtener la salvación. No es tanto lo que tenemos que hacer para salvarnos, sino lo que Dios hace para salvarnos. El proceso de la salvación se origina en Dios. Como Pablo lo enfatizó en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No obstante, más allá de esta función sustitutiva del animal, el carnero, como un holocausto, contiene profundas lecciones teológicas. Por ende, el holocausto señalaba la plenitud del sacrificio de Dios por medio de Jesucristo para la salvación de la humanidad. Nosotros podemos analizar en esta lección pues el tema de la expiación. La expiación es realmente la enmienda del problema del pecado. La expiación, hablando del santuario, se realiza al final cuando el sumo sacerdote va con sangre de carnero a esparcirla sobre el arca, sobre el altar. Bueno, encontramos aquí la promesa que Dios le hizo a su siervo Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos, cuando Abraham tenía 75 años. Y después la promesa se magnifica cuando Abraham tiene 99 años. Y entonces, finalmente, cuando nace Isaac, que ya él tiene 100 años, y entonces le pide a Abraham que se circunciden todos los varones del rancho de Abraham. Bueno, la prueba maravillosa, increíble, es que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en el monte Moria. Llama la atención que hay varias costumbres que se sobresalen aquí. Por ejemplo, la costumbre esta de llevar a su hijo a sacrificar. Era una costumbre que no era del pueblo de Dios. Dios nunca le había pedido a su pueblo que sacrificara a sus hijos. Nunca había pedido eso al Señor. Sin embargo, era costumbre en las naciones circundantes sacrificar a sus hijos. En este caso, Abraham lleva a su hijo Isaac al monte Moria para sacrificarlo. Ustedes deben saber que el monte Moria es también el monte del Calvario. El patriarca Abraham tuvo que haber entendido que no era este sacrificio el propósito final, sino era la promoción de la gracia. Cuando están caminando ya casi al tercer día, están llegando al monte Moria, los sirvientes Abraham y su hijo Isaac. Isaac le dice a su padre, mira padre, aquí está todo lo necesario para el sacrificio. Solo falta el cordero.
¿dónde está el cordero? Durante 3 días Isaac se había hecho esta pregunta. Y realmente lo que Isaac estaba preguntando era, ¿acaso soy yo el cordero? Porque Isaac sí sabía que en las naciones donde ellos vivían sacrificaban a los hijos el padre. Entonces él pensó que lo estaban llevando al monte Moria y si no iba ningún cordero, como se acostumbraba, entonces dijo, ¿seré yo el cordero? Y la respuesta importante, interesante de Abraham cuando le dijo Dios proveerá. La profundidad de este concepto es que Dios es el que produce la salvación, no nosotros. No nos vamos a salvar por obras, sino vamos a ser salvos por lo que Dios hace para que nosotros seamos salvos. Por eso Abraham le dijo a su hijo, mira, Dios va a proveer de la salvación. Este es en un sentido profético, en un sentido teológico, está hablando de la simiente, está hablando de Jesús, quien iba a venir para dar su vida, para salvarnos a todos nosotros. Bueno, cuando Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo a sacrificarlo al monte Moria, Abraham no le dijo nada a Sara, su esposa. Sara era una mujer que tenía muchas capacidades. Sara podría haber influido en el compromiso de Abraham y podría haberlo desanimado para no llevar a su hijo a ser sacrificado. Ya habíamos visto a Adán que le hizo caso a Eva, ya hemos visto en el pasado que Abraham le hizo caso a Sara cuando le pidió que resolvieran el problema de la infertilidad teniendo relaciones con su criada Agar. Entonces Abraham dijo, no le voy a decir nada a Sara. Sara era una mujer muy influyente en su esposo, muy influyente, por eso no dijo nada. Sencillamente se fue con sus criados y el hijo, llevando todos los elementos para el sacrificio. Cuando Abraham regresó con el hijo, había tenido experiencias magníficas, porque por ejemplo, tanto Abraham como Isaac estaban esperando que Dios iba a proveer de un cordero para el sacrificio. Nunca pensaron que iba a haber un carnero, porque el carnero es el animalito que Dios le pidió a su pueblo que usara cuando ya estaban en el Éxodo, cuando el sumo sacerdote debía sacrificar ese carnero y exponerlo ante el arca para la expiación, para el perdón de los pecados de todo el pueblo de todo el año. Cuando Abraham e Isaac regresaron, le contaron a Sara el evento al que habían ido al monte Moria. Bueno, la Biblia dice que al poco tiempo Sara murió. No se sabe si tiene alguna influencia el hecho de haber sabido que su hijo Isaac corrió peligro de ser sacrificado. El hecho es que Sara murió. Bueno, murió siendo una mujer ya de una edad avanzada. Es la única mujer que el Antiguo Testamento dice la edad comparada con su esposo Abraham. Entonces, el hecho de que Sara haya muerto en Canaán tiene mucha importancia. Ustedes saben que cuando Sara murió, Abraham quiso comprar tierra o terreno para sepultar a Sara. La intención de sepultar a Sara no solo era eso, darle sepultura, sino ya tener propiedades en Canaán. Abraham quería ya ser propietario, igual que toda la gente que ahí vivía. Y la primera persona a la cual sepultaron fue a Sara,
la esposa de Abraham, y de esa manera Abraham comenzó a ser propietario en esa tierra que Dios le había prometido desde que salió de Ur de los Caldeos, cuando tenía 75 años Abraham. Bueno, sin duda alguna que la muerte de Sara debió haber entristecido de manera extrema a Abraham, porque imagínense, más de 110 años casados, más de muchas décadas, ese amor profundo entre ellos dos, pues acrisolado por las bendiciones que Dios le dio, ahora hacen que Sara muriera, y el corazón de Abraham se dolió, se lastimó, igualmente el corazón de Isaac, el hijo de Sara. Y ambos, el padre y el hijo, tuvieron dolores y tristezas muy grandes. Entonces la Biblia dice que otra costumbre que tenían, cuando Abraham le pide a su siervo, a su mayordomo, que ponga las manos debajo de su pierna y le jurara que iba a ir a la casa de su padre, de Abraham, y que hiciera un compromiso, Eliezer, de conseguirle una esposa de su mismo pueblo, de su misma nación. Esa era una costumbre que indicaba que no podían ellos casarse con personas de otra nación, que debían casarse con personas de su religión, de su nación. Y Eliezer, comprendiendo el compromiso, él juró que iba a ir para traer una mujer que fuera la esposa de Isaac, de este hombre que su nombre significa risa. Y entonces Eliezer consigue los animales necesarios para llevar una dote muy grande y poder así convencer a los suegros, a los cuñados y a la misma novia. Y entonces Eliezer hace lo que había aprendido de su amo Abraham, algo tan importante como es la oración. Y Eliezer dobla sus rodillas y le pide a Dios que le dé éxito en ese compromiso de ir a buscar la esposa de Isaac. Eliezer había aprendido a confiar en Dios, no tanto en lo que Dios puede hacer, sino en que el grande amor de Dios para su siervo Abraham e Isaac iba a encontrar una manifestación muy clara. Eliezer tuvo confianza de que Dios lo iba a acompañar, lo iba a prosperar. Eliezer ora cuando va a salir, ora cuando llega a la tierra prometida. Y ahí no solo él ora, sino también hace que los animales doblen sus rodillas. Eliezer le pide a Dios que ahí, en el lugar donde él está, ahí es donde esperan la bendición de encontrar a la esposa para Isaac. Y Eliezer le pone pruebas a Dios. Le dice: mira, si viene la señorita y ella nos ofrece darnos agua, si ella viene y ofrece darle agua también a los camellos, es la que va a ser la esposa de Isaac. Y él traía mucho oro, traía muchas joyas, traía mucha ropa para darle de dote. Y la Biblia dice que él estaba todavía orando cuando llegó Rebeca. Y Rebeca, sin saber lo que Eliezer estaba pidiendo, le ofreció tomar agua, le ofreció beber agua, y le ofreció con mucha gentileza y cortesía y mucho aprecio darle también agua a los animales. Eliezer estaba espantado, estaba admirado de ver cómo Dios estaba respondiendo la oración de él. Él decía: está bien que le responda a Abraham, pero a mí, que soy un siervo, el más pequeño. Pero Dios siempre responde las oraciones. Dios responde a la oración de todos los hombres y mujeres que tienen confianza y que doblan sus rodillas y oran a Dios.
Cuando Eliezer le pregunta a Rebeca, ¿y de dónde, quién es tus padres? Y ya ella revela quién es su padre. Y le revela que en su casa hay mucho alimento para los animales y que los van a cuidar y que les van a dar todo lo necesario. Eliezer eleva su pensamiento a Dios para darle gracias por la respuesta maravillosa a su oración o las oraciones que había hecho él. Entonces Eliezer le dice, vamos. Y Eliezer se va a conocer entonces ahora a la familia de Rebeca. Y es así como conoce a Labán. Y él inmediatamente les cuenta cuál es su misión, qué es lo que él había ido a hacer, cómo Abraham le había pedido que consiguiera una esposa para su hijo Isaac, pero de su nación. Y Labán, recordando que Abraham era su familia, Labán acepta la petición de Eliezer, pero dice, vamos a preguntarle a ella qué dice. Y ella, al saber la prosperidad de Dios, Rebeca acepta. Y ella también está de acuerdo en irse lo más pronto posible para conocer al que iba a ser su esposo, el hijo de Abraham. Ustedes saben la linda historia, que viajaron mucho tiempo. Y dice la Biblia que cuando ya estaban acercándose a la casa de Abraham, al rancho de Abraham, Isaac estaba ahí cerca de ellos. ¿A dónde había ido? ¿A qué fue Isaac? Fue a orar. Aquí está otro hombre que había aprendido a orar, a confiar en la oración. Y sin duda que Isaac había ido a orar para pedirle, Señor, bendice a Eliezer para que consiga la novia, la futura esposa. Y la Biblia dice que entonces Rebeca miró y vio que ahí estaba este galán y le preguntó al criado, ¿quién es ese? Y entonces Eliezer le dijo, es mi amo, es Isaac. Y ella se puso contenta. Dice entonces que ella se vistió más completamente como debe hacerlo una señorita, una virgen. Porque Eliezer había pedido que sea una virgen, que sea una señorita honorable, quien debiera casarse con su amo Isaac. La Biblia dice que cuando Isaac conoció a Rebeca, se sintió muy feliz y muy contento. Y dice que la metió a casa de Sara. Y así este muchacho, Isaac, fue consolado con la presencia de Rebeca, su futura esposa. Hermanos, aquí tenemos que aprender nosotros que el matrimonio debe ser útil para reposar, para descansar. La esposa debe descansar al casarse con su esposo. Y el esposo debe descansar al casarse con su esposa. Por lo tanto, el matrimonio debe ser un descanso. La Biblia dice que al poco tiempo que se casó Isaac con Rebeca, entonces Abraham se casó con Cetura. Y dice también la Biblia que tanto Cetura como Abraham encontraron reposo, descanso al casarse. De alguna manera, el autor de la guía de estudios dice claramente que Cetura es nada más y nada menos que Agar. Es otro nombre que tenía Agar. Y el autor de la guía de estudios señala varias pruebas para demostrar que esta Cetura era Agar. Porque, por ejemplo, cuando habla de la lista de los hijos de Agar, pues son los mismos hijos los de Cetura. Y entonces el autor tiene otras evidencias para demostrar que esta Cetura, que fue la esposa de Abraham, había sido su concubina tiempo anterior, o sea que era Agar. Fíjese que los hijos de Ismael fueron 12 y los hijos de Jacob también fueron 12. Y en Génesis se menciona la lista de los hijos de Jacob y luego se menciona entonces la muerte de Abraham y luego la lista de los hijos de Ismael,
mostrando así que Abraham estaba entre las dos líneas del linaje, el de Isaac y el de Ismael, su hijo. Bueno, cuando Abraham se casa con Cetura, repito, el autor da a entender que se estaba casando con Agar. Bueno, hay muchos temas para meditar y estudiar. Por ejemplo, el tema de la expiación. El tema de la expiación significa que es la manera como Dios resuelve el problema del pecado. La expiación, cuando hablamos del santuario, que es más adelante, habla de que los sacerdotes sacrificaban un cordero diario, pero que el día de la expiación, el día anual, es cuando sacrifican un carnero, ya no un cordero. Y no solo es un sacrificio como el del cordero, sino es un holocausto. O sea que se consume todo el carnero, dando a entender así que lo que Dios estaba haciendo con Isaac era un símbolo de la expiación que iba a traer con Cristo, porque la muerte de Cristo iba a ser totalmente para resolver el problema del pecado. La muerte de Cristo era para enmendar el gran problema del origen del pecado. La expiación de Jesucristo también iba a presentar el fin del mundo y al mismo tiempo el comienzo de otro mundo, de una nueva creación que Dios iba a realizar. Además, la muerte del carnero, que fue ejemplificada, simbolizada por la muerte o por el intento del sacrificio de Isaac, no solo representa la expiación, sino también que esa era la manera en que Dios iba a resolver el problema del pecado. Enseñando así lo mismo que Pablo enseñó, de que la solución al problema del pecado está en Dios y no en nosotros. Que la salvación es un producto de Dios y no de nosotros. Por eso el holocausto representa esa forma en la que Dios resuelve el problema del pecado. Nuestro Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, para que de esa manera Abraham también participara de ese dolor que Dios sintió al ofrecer a su hijo. Esa experiencia humana de Abraham simboliza la experiencia divina de nuestro Dios al sacrificar a su hijo para que nosotros podamos ser salvos. Yo quiero culminar el repaso de esta ocasión subrayando de manera importante el tema de la expiación, el tema de la oración, cuán importante es orar, y también el asunto del matrimonio, que no es bueno casarse con personas que no son de nuestra religión, y que para poder casarse con alguien hay que orar mucho. El don de profecía dice que cuando un joven, una señorita está pensando ya en casarse, debe orar 10 veces más de lo que hace normalmente. O sea que nosotros debemos orar, nosotros los padres, orar por nuestros hijos, por nuestras hijas, para que se casen bien. Los hijos deben orar también por su matrimonio, y toda la familia debe orar para que Dios bendiga a nuestros jóvenes y puedan casarse con felicidad. El tema de la expiación, el tema del matrimonio, el tema de la oración, son temas importantes que se recalcan en esta lección número 8 de la promesa que Dios le hizo a su siervo Abraham. Esta promesa de algo que iba a ocurrir en el monte Moria, también simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este evento maravilloso que nos produce a nosotros una alegría y una seguridad extrema de que nosotros vamos a ser salvos por tener fe en Cristo Jesús. No por lo que nosotros damos, sino por lo que Dios ofreció y dio, que es su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, queridos amigos, es preciosa la lección 8 de la promesa de la profecía. Saber que nuestro Dios siempre ha tenido la intención de salvarnos, y no por nuestros medios o por nuestras obras, sino por el medio de Él y por su acción amorosa de ofrecer a su Hijo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para recordar, para nunca olvidar la promesa que Dios nos ha hecho. Quiero agradecerles su comunicación con Misión TV. Quiero agradecerles por su estudio de la palabra de Dios y pedirles que inclinemos el rostro para orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias porque nos has enseñado una vez más cuán importante es el plan de salvación que tú hiciste a través de la sangre expiatoria de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú bendices a los novios, a las novias de tu iglesia. Te rogamos bendigas a los jóvenes y las señoritas para que ellos hagan caso a tu consejo divino, tanto en lo que dices en la Biblia como en el don de profecía. Te pedimos, Señor, que aceptes nuestra gratitud por responder a nuestras oraciones. En esta ocasión hay varias oraciones que tu pueblo eleva para que tú puedas bendecirnos, respondiendo de acuerdo a tu santa voluntad. Nuestro Dios, dentro de pocos días vamos a estudiar la lección de Jacob. Te rogamos que nos prepares para poder comprender todas estas situaciones familiares tan interesantes que vamos a encontrarnos con la historia de Jacob y su familia. Pedimos perdón por nuestros pecados y bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, amigos, y por favor compartan el repaso con otras personas para que también puedan tener el gusto de conocer la historia de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.